que forma puentes de hidrógeno. Es una molécula bipolar. Así es. ¿Por qué es bipolar? Porque en el lado del oxígeno se forma una carga parcial negativa y en el lado del hidrógeno, bueno, de los hidrógenos, una carga parcial positiva. ¿Qué más? ¿Qué otra característica nos hace que sea el agua tan bipolar? Pues el dipolo se crea básicamente por la electronegatividad, bueno, la diferencia de electronegatividad que tiene el oxígeno y los hidrógenos. Perfecto, muy bien. Entonces es debido principalmente a la electronegatividad tan diferente que hay entre el oxígeno y el hidrógeno. Y entonces, perfecto, eso nos permite que la molécula del agua sea bipolar, o sea, anfipática, ¿no? Ese sería otro término que se nos olvidó por ahí mencionar. Bueno, ¿qué onda con la regla de los octetos? ¿Quién me dice? Bueno, viene con el supuesto de que cuando los átomos tienen la capa de electrones llena, como los gases nobles, alcanzan la estabilidad. Entonces, por ejemplo, al oxígeno le faltan 2 electrones para tener su octeto. Entonces, este va a ser Ok, ¿le parece si empezamos? Perdón. ¿Le parece si empezamos diciendo que está unido con quién? El oxígeno une con 2 pares de electrones mediante enlaces covalentes a 2 hidrógenos, ¿no? Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Los otros 2 pares de electrones, ¿en dónde están? ¿Haciendo qué? El puente de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, ojo. Entonces, toda el agua está haciendo, tiene enlaces covalentes, enlaces fuertes, tiene enlaces débiles. Y los enlaces débiles, ¿qué característica tienen que dijimos muy importantes como para considerar al agua como un solvente universal? ¿Se acuerdan? ¿Quién dice yo? Pues que se rompen y se reforman constantemente. Ajá, exacto, en un tiempo de picosegundos, ¿no? Entonces eso hace que sea una dinámica muy, muy importante que hace que pues se pueda disolver polar con polar, ¿verdad? Obviamente. Entonces, mediante interacciones débiles principalmente, que pues ya dijimos que son varias las que están interaccionando ahí, las que más nos importan son los puentes de hidrógeno por el momento. Entonces, ok, entonces ojo, acuérdense, aquí hay enlaces covalentes y enlaces débiles, ¿ok? Y además hay otra característica importante, ¿no? Que tiene que ver con esta reacción, ¿no? Entonces dijimos que imaginariamente o a alto nivel de pureza podemos tener una molécula de agua frente a otra molécula de agua y eso nos va a generar iones, ¿no? Y entonces dijimos que esa constante, ¿qué nos está diciendo esa constante de equilibrio? ¿Qué nos está midiendo? Pues que van a estar en equilibrio, pero que va a haber mayor proporción de las moléculas completas y pocos iones. Y pocos iones, ¿no? Exactamente. Entonces,
Esto, ¿cómo se le llama comúnmente? Dijimos que a esta reacción, ¿cómo se le llama? Al formar estos iones, entonces, a esta reacción, ¿cómo se le llamaría comúnmente? Es la ionización del agua, ¿no? La autoionización del agua, perfectamente. Entonces, y la forma de saber qué tan probable es que se generen estos iones es a través de la constante de equilibrio. Y luego de ahí determinamos otra parte importante, que es que la concentración molar del agua es muy alta, ¿no? Es de 55.56 molar o moles sobre litro. Y entonces, pues no hay nada tan concentrado como eso en la natural, bueno, en la biología, ¿no? Entonces, de ahí que, pues, podemos considerarla como una constante de la formulación original, ¿no? Y entonces dijimos que esto genera una igualdad y a esa igualdad, una vez que comprobamos las concentraciones de los iones, qué tan probable es que es muy pequeña su concentración molar de cada uno de esos iones, 1 por 10 a la menos 7 molar. Esa es la probabilidad de encontrarlos, la concentración, perdón, de poder encontrar esos iones, ¿no? Entonces es muy baja y entonces pudimos obtener el valor de la constante de equilibrio del agua una vez que determinamos la concentración de cada uno de estos iones y que ya sabíamos la concentración molar del agua, y entonces nos dio este valor, ¿no? 1.8 por 10 a la menos 16 molar. Y, bueno, aquí hicimos la comprobación de la igualdad, etcétera, etcétera. Y generalmente en los libros nada más nos dicen, a partir de la autoionización del agua, es que es posible encontrar el producto iónico del agua, o KW, cuyo valor es 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Ustedes ya saben por qué sale 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado, porque cada uno de estos iones mide o tiene una concentración de 1 por 10 a la menos 7 molar, y como es una multiplicación, pues por eso nos sale esto, ¿no? Entonces, conclusión, a partir de la autoionización del agua, es posible obtener el KW, es decir, el producto iónico del agua. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? ¿O alguien tiene duda? Creo que todo bien. Exacto. Entonces, todo esto lo vimos la clase pasada. Dijimos que entonces en ese producto iónico del agua está incluida la escala del pH. Demostramos que el pH más el pOH, que también es el potencial de hidroxilos, entonces era igual a 14, ¿no? Es una formulación que también muchos libros de bioquímica lo mencionan así. Y dedujimos cómo es posible obtener esta ecuación del pH más el pOH es igual a 14, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está la escala del pH. Luego dijimos que en esa escala del pH, pues nada más está el valor potenciómetro. No solo obtenemos el valor pH, claro, el aparato nos da ese valor, pero intuitivamente debemos de saber que hay una cierta concentración de iones hidronio con respecto a una cierta concentración de iones hidroxilo. ¿Sale? Y entonces, bueno, pues dijimos que ya cada vez que nos digan, pues el valor del agua pura es de 7, pues ahí sabemos que hay una concentración molar de hidronios, hay un valor pOH y hay una concentración molar de hidroxilos. ¿Sale? Entonces, hasta ahí todo iba muy bien, definimos, ya todos conocemos la escala del pH, que es logarítmica, obviamente, mientras que las concentraciones de los iones, pues es escala lineal, ¿no? Luego definimos qué es un ácido, qué es una base, y anotamos o
hicimos notar que los ácidos débiles son los que nos interesan, o los ácidos o las bases débiles, porque son los que se presentan al interior de una célula, ¿no? Y entonces hay varias definiciones de ácidos y de bases. Hablamos también de la neutralización, que siempre se genera una sal, ya sea neutralizando el ácido o la base, siempre vamos a generar agua más sal, ¿no? Entonces dijimos que, bueno, hay varias definiciones de ácidos y de bases. Normalmente con la que vamos a estar trabajando en adelante, pues nos referimos a la de Bronsted y Lowry, ¿no? Donde el ácido es aquel que dona protones y la base es aquella sustancia que acepta protones, ¿no? Y entonces, dijimos, bueno, entonces, ¿cómo es la disociación de un ácido débil en presencia de agua? ¿No? Y entonces dijimos que el agua, por lo que ya dijeron ustedes anteriormente, y como les dije, es un folito, entonces eso quiere decir que puede actuar como ácido o como base. En este caso, si tengo un ácido, el agua va a actuar como base, y en este tipo de reacciones ácido-base siempre se generan los pares conjugados, que son los iones, ¿no? Y entonces se dice que el ácido genera su base conjugada y la base el ácido, su ácido conjugado, ¿no? Y luego dijimos otra vez, bueno, a ver qué tan probable es que se generen los iones. Establecimos otra vez la constante de equilibrio para esa reacción de ese ácido. Nuevamente la concentración del agua pues, sigue siendo muy alta, la consideramos como una constante. Y entonces, una vez que hacemos esa consideración, resulta que la constante de equilibrio de ese ácido, ¿no? Para donar ese protón, a eso es a lo que se le llama el K subíndice A, ¿no? El Ka, es decir, la constante de acidez de este ácido. Y entonces esta constante de acidez, como está definida a través de la constante de equilibrio, nos dice qué tan fácil o qué tan difícil le va a ser donar su protón al agua, en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dicen los valores de la constante de acidez o la constante de disociación de ese ácido. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil o darle un valor, ¿verdad? A ese protón que se va a donar al medio, ¿no? Entonces, dijimos que a partir de este valor de la constante de acidez, es el valor de la constante de acidez es mayor de 1, entonces estaríamos hablando de un ácido fuerte, mientras que si tiene constantes de disociación menores a 1, entonces estamos hablando de ácidos débiles, ¿no? Entonces son los ácidos que nos vamos a estar refiriendo. Obviamente los ácidos fuertes no nos interesan para este curso, solamente ácidos o bases débiles, ¿sale? Entonces sus constantes de disociación van a ser siempre menores a 1, es decir, muy, muy, muy pequeñitas. Lo cual quiere decir que no es, en términos prácticos, no es tan fácil que done ese protón al medio. ¿Ok? Obviamente, como estamos hablando de valores muy pequeños, es que le aplicamos el potencial, es decir, el logaritmo base 10, y entonces de ahí sale el famoso pKa, ¿no? Y el pKa no es otra cosa más que el logaritmo negativo de la constante de acidez, que viene, insisto, de la constante de equilibrio para ese ácido. ¿Sale? Entonces, eso es lo que prácticamente dijimos la clase pasada. Dedujimos, a partir de la constante de acidez, pudimos deducir, una ecuación, esta ecuación, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Y que dijimos que la importancia de eso es que nos define un amortiguador bioquímico. Y entonces hablamos de 3 características
al menos 3 características que definen un amortiguador bioquímico y que están presentes ahí en la formulación. ¿Quién se anima a decirme cuáles son esas 3 o al menos una que se acuerde? Tiene que tener una... Ay, perdón. Vale, entonces el buffer básicamente mantiene el pH constante en un rango. Y eso gracias a que los protones, cuando se agrega un ácido o base fuerte, se quedan en el buffer y no tanto afectan a la no. A ver, ácido fuerte, ¿dónde? No, o sea, el buffer cuando mantiene el pH, para cuando se agrega otro ácido, no afecta a la solución como tal. Y así el rango en el que cambia el pH es muy poco. Ok. Sí, es que me espanté cuando dijo es un ácido fuerte. No. Bueno, ok. Ahí usted está hablando más bien de una curva de titulación, ¿verdad? O de una reacción en el laboratorio. ¿Sale? Ustedes pueden imaginarse que en la célula pueda llegar a presentarse un ácido fuerte. No, en la célula hay ácidos débiles. De hecho, si llega un ácido fuerte, ¿qué le pasaría a la célula? Lisis. Sí, ¿no? Por ejemplo. Entonces, incrementa tanto el valor de pH, es decir, se hace tan ácido que se lisa la célula por completo. Entonces, ojo, con las cuestiones. Yo ahorita sí me espanté, pero ya rectificó, entonces, ok. O más bien ya aclaró, y entonces, ok, está muy bien. Entonces, aquí está el amortiguador bioquímico, y el amortiguador bioquímico es aquel que evita en lo más posible cambios en el valor pH. ¿Sí? De alguna disolución acuosa presente. Esa es una característica del amortiguador bioquímico, ¿no? Y de hecho, pues por eso es amortiguador. Amortigua los cambios en el valor pH. Pero no quiere decir que no cambien, ¿eh? O sea, sí cambian, pero no lo hacen de forma drástica, ¿ok? ¿Por qué razón es que amortigua estos cambios? ¿Cómo se imaginan ese amortiguamiento ya en la reacción química? ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, cuando están adicionando, como dijo nuestra compañera, un ácido fuerte. Y eso tiene que ver con otra característica, que es cómo está constituido el amortiguador bioquímico. Pues tiene concentraciones iguales de la base débil y su ácido conjugado, o ácido débil y base conjugada. Entonces, okay. Entonces está compuesto por 2 elementos, ¿no? El ácido o la base débil con su par conjugado. De hecho, pues aquí está, ¿no? Aquí está el ácido y aquí está su base conjugada. Entonces, está constituido el amortiguador por, en este caso, un ácido débil y su base conjugada. Así de simple, para empezar, ¿no? Ya también la compañera nos menciona que tienen concentraciones iguales. Entonces, cuando hablamos de concentraciones, quiere decir que la concentración molar del ácido débil con respecto a la concentración de su base conjugada es la misma, ¿no? Imaginemos que es 1 molar de uno y el otro también tiene 1 molar.
Entonces, como es un cociente, 1 entre 1, pues me sigue dando 1, el logaritmo de 1 es 0, y entonces el pKa toma el valor del pH. Ahí se define el valor pH. Entonces, ese es el mayor punto de amortiguamiento bioquímico, cuando las concentraciones de los constituyentes del amortiguador ácido débil, base conjugada, es la misma, y entonces el valor pH toma el valor pKa, que ya sabemos de dónde viene el pKa, de la constante de acidez, y a su vez la constante de acidez de la constante de equilibrio del ácido débil, es decir, del protón que se está donando en ese momento, es decir, de este protón. ¿Ok? ¿Todo bien entonces hasta ahí? Muchas gracias por sus intervenciones. Yo tengo una duda. Adelante. Sí, entonces, ¿cuál sería el papel del volumen en cuanto a las soluciones de ácido débil y la base fuerte? ¿El volumen? Sí, ¿cuál es el papel del volumen? Por ejemplo, si, no sé, tenemos las concentraciones de 0.1 molar